está en un trono de gracia el Señor. Y nuestro sumo sacerdote se sienta a la derecha a interceder por nosotros. Tenga esa confianza, que ahí te va a tener un abogado ahí. Confiese y vaya humildemente donde Dios y confiese su pecado. Reconoce tu pecado, humíllate y arrepiéntete. Solo así podrás o podemos obtener el perdón. El amor fraternal también amonesta, corrige, permite ser amonestado, pero todo debe ser hecho con amor y no en soberbia o en desprecio o en contiendas. Según de Timoteo 4 dice que prediques la palabra, que inste en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le estaba recordando a Timoteo que debe estar, aleluya, dispuesto en todo momento de defender la palabra y de predicar la palabra. Alguien que atesora la palabra de Dios y la defiende sin descanso, comunicando su verdad con absoluta fidelidad. Esto no es una tarea fácil, porque la palabra de Dios enfrenta una oposición violenta. Tenemos que comunicar la verdad con exactitud y fidelidad. Asegúrate de que nada de ella es distorsionada, adulterado o borrado. Timoteo debe predicar la palabra con igual urgencia, en circunstancias favorables o desfavorables. El ministerio es servicio y un ministro del Evangelio es un primer lugar, es un siervo de la palabra de Dios, que predica el mensaje con atrevimiento, con valor. Y ese es el éxito final del ministro. De ahí que el ministro de Dios debe aprender que la paciencia, la energía y el trabajo duro son necesarios para alcanzar el éxito de su ministerio. Y yo te digo esta noche, conviértete en un consagrado mensajero, fiel de la palabra de Dios. Mantente preparado para toda ocasión, ocasiones convenientes o no convenientes, o para proclamar, instruir pacientemente en ella, para los que no la entienden, ni las que la han aceptado, o porque el diablo le ha cegado el entendimiento. La palabra es la que rompe eso. Por eso usted tiene que predicarlo en todo tiempo. Fundamento del cual quiere, el fundamento de cualquier ministerio es la palabra de Dios. No importa cuál sea su ministerio, el fundamento es la palabra para todos los ministerios. Predicar la verdad de Dios es una tarea sagrada que requiere perseverancia, coraje. La palabra escrita de Dios debe ser la norma suprema de fe y conducta cristiana. Dios mostró su amor a través de su Hijo Jesucristo. Cuando aún éramos pecadores, Él fue a la cruz por nosotros. Qué tremenda manera de Jesús comprobarnos su amor. Porque era la única forma de salvación, de salvarnos. Ahora nosotros tenemos que esforzarnos para ministrar, aunque sea una fracción de ese amor. Somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad de transmitir ese amor al mundo. No con chisme, con estas porquerías que salen en Facebook, sino llevar la verdad al mundo con amor. Ese tipo de ministerio no es para novatos. La presencia y las instrucciones son dos componentes necesarios para un efectivo ministerio. Hay un proverbio que dice, son preferibles los gratos hechos a las gratas palabras. En otras palabras, muchas palabras sin amor, no hay testimonio. No impacta.
Es preferible mucho amor sin palabras. Realmente nos debemos preguntar cómo ha de llevarse a la práctica el amor. Se puede hablar horas acerca del amor de Dios y hasta días, pero transmitirlo realmente muchas veces nos resulta difícil. Y esa es la falta de comunicar el amor. A destruir el amor que esa falta de comunicación ha destruido el amor a hogar y a familia y a congregaciones. Porque no comunicamos el amor verdadero. 1 Juan 5, 2 y 3, Juan escribe: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, a los hermanos, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entienda esto. El amor a los demás es genuino, es un amor genuino, cristiano, solo si va acompañado del amor de Dios. El amor a los demás es genuino amor cristiano, solo si va acompañado del amor de Dios y de la obediencia a sus mandamientos. El amor de Dios exige obediencia, como dice Juan 14:15. Sin embargo, en vez de ser gravoso, yo le pido a los creyentes libres que sean las personas que originalmente fueron creadas para ser seres santos, que reflejaban claramente la imagen de Dios. Seguramente nos viene a la mente los mandamientos que están resumidos en una sola sentencia, Romanos 13:9. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el fruto de fe y del avivamiento es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y el resultado de la obediencia a Dios se manifiesta en el amor por los demás. Es un requisito indispensable para todos los creyentes. El Señor dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer a Jesús es la primera evidencia de que lo amamos y somos sus discípulos. Cuando tú amas a Jesús. Y es nuestra decisión de obedecer. Esa es la clave para comprender la realidad espiritual de las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe. Guarda diligentemente la palabra de Dios para que su presencia siempre more en ti. En el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Yo te digo hoy, escoge vivir una vida de disciplina y obediencia como siervo de Dios, como sierva de Dios. El amor se muestra no solamente en un acto heroico de sacrificio personal, no, sino en la compasión diariamente por los demás. Yo le digo que Dios me dio este mensaje y yo, por lo menos por mi mente no pasaba todas estas cosas que yo he tenido que vivir en estos días. Se tiene la seguridad de la vida eterna si se ama a los hermanos. Yo lo que dije, se tiene la seguridad de la vida eterna si se ama a los hermanos. 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo lo que complace a Dios también agradará a su pueblo. Cuando Juan dice, sus mandamientos no son gravosos, dice que no son molestos ni son pesados. Esto no quiere decir, por supuesto, que no nos ocasiona dificultades muchas veces para seguir los mandamientos. Tenemos batallas. Nosotros sabemos muy bien que una y otra vez vuelve a aflorar nuestro viejo hombre,
que nos dificulta agradar a Dios. Y eso es lo que pasa en Facebook. Quienes escriben son los de viejos hombres. Sí, porque no, lo que no edifica ni te hace crecer es porque viene del viejo hombre. Todo el Espíritu de Dios crece y te edifica. Por eso la Biblia nos ordena que el viejo hombre tiene que morir, que no tiene otra alternativa. A la carne le gusta condenar a los hermanos. Sí, a la carne le gusta eso. Oye esto, pero si la motivación es correcta, amar, entonces no es difícil seguir los mandamientos de Dios. Cuando la motivación se refiere a la disposición de nuestro corazón de predicar el amor de Dios y agradarle a Él. Pero si las motivaciones son egoístas y para contienda, fracasará. Tampoco sea una obligación, sino con amor y buena voluntad. Tenemos que dar el ejemplo cristiano de amor al prójimo. El fruto de la obediencia a Dios se manifiesta en el amor a los demás. 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Aquí se refiere al amor de Dios que obra a través de las acciones del creyente. Si un creyente no actúa por amor, entonces el amor de Dios no está en él. Por lo tanto, la acción no tiene validez, son obras muertas. El amor se expresa mediante la ayuda sincera a personas necesitadas, como lo hacemos aquí con los deambulantes, ¿verdad? Que compartimos nuestras posesiones terrenales con ellos. Esto incluye también ofrendas para llevar el evangelio a otras personas, para que vayan a llevar el evangelio. La Biblia dice que en la hospitalidad muchos, aleluya, tenían en sus casas, invitaron a sus casas personas que después viene a ser que eran ángeles los que estaban. Eso. Juan agrega que el fruto del amor es la confianza y que la confianza se expresa en oración y que la oración confiada es escuchada. También nosotros debemos aceptar la ayuda que nos brindan. No rehusaría por falso orgullo o vergüenza. Como dice Gálatas 6:1. También se nos dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso fue lo que pasó en Facebook, eso fue lo que faltó. Porque si llaman a las personas y le dicen, mira, yo creo que esto está mal, pero no les importó de caerle encima y destruirlo. Estar dispuesto a hacerlo, lo que sea necesario para restaurar al hermano o a la hermana que se hallen en pecado y hacerlo amablemente, sin altivez, sabiendo que tú también puedes ser tentado. Así que restaurar a una persona significa llevarla al verdadero arrepentimiento y a un total entrega a Jesucristo. Esto implica acción disciplinaria, aplicada amablemente. Pablo se refiere aquí a los pecados graves que causan vergüenza muchas veces pública a la hora de Dios, a la congregación. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la apostasía. Tales pecados pueden requerir que se expulse de la congregación al ofensor por un tiempo prudente, como está en 1 Corintios 5, de 1 al 5, 1 Timoteo 1, 18 al 20. Dice aquí que fueron entregados a Satanás. Escucha esto. Y así como un médico puede adquirir una enfermedad
cuando trata a un paciente, también el que restaura a un pecador puede ser tentado a caer en el pecado. Bien vale la pena considerar esto que estoy diciendo. Es peligroso. No todos están preparados espiritualmente para restaurar al caído. Debe ser con todo amor, sin enojo. Debemos ayudar a la restauración de uno que se ha caído, de una que se ha caído. Judas dijo, si alguno que duda, convencerlo. A otros salvar, arrebatándolo del fuego. Y de otros tener misericordia con temor. Señor Jesús nos dice en el Sermón del Monte que debemos practicar la misericordia. Romanos 5:7. Todos los cristianos hemos experimentado la misericordia de Dios. Los que manifiestan piedad pueden esperar misericordia de Dios y de los hombres. Jesús contó la historia de un buen samaritano que ayudó a un hombre que había caído en manos de los ladrones. Dice la Biblia que Jesús contó la historia del buen samaritano. Fíjese. Que le ayudó a un hombre que había caído en manos de los ladrones. Anteriormente había pasado un sacerdote y luego un levita y ninguno le prestó atención, ayuda. Después se le acercó un samaritano que se preocupó por él y le brindó la ayuda. Los judíos despreciaban a los samaritanos porque estos tenían, según ellos, ascendencia gentil. Luego lo llevó al mesón y dejó pago hasta que él regresara. Jesús entonces preguntó, Lucas 10:36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Hermano, al amar a Dios es un llamado a amar al prójimo. Te repito, el amar a Dios es un llamado el amar al prójimo. Se le contestó en el versículo 37, el que usó de misericordia. Con él entonces Jesús le dijo, vete y haz lo mismo. No se trata de quién era el prójimo. El amor no toma en cuenta el valor de la persona, simplemente responde a la necesidad humana. Hoy en día esta exhortación no es hecha a nosotros los cristianos. Ve y haz tú lo mismo. Esta parábola pone en claro que la compasión por los necesitados es parte esencial de la genuina fe salvadora y la obediencia a Cristo. El llamado a llamar a Dios, el llamado a amar a Dios es un llamado a amar al prójimo. Lo importante no está en el determinar quién es el prójimo de uno, sino en que seamos un buen prójimo para todos. Y tendremos que vivir lo que dice Santiago 2:13. Porque el juicio sin misericordia, aleluya, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. El creyente que no muestra misericordia da evidencia de que él ha recibido la misericordia de Dios y está agradecido. El creyente que muestra misericordia da una evidencia de que él ha recibido la misericordia de Dios y está agradecido. Los creyentes que practican el amor y la misericordia triunfarán en el juicio. Aquellos que no han mostrado misericordia no recibirán misericordia. Siembra para cosechar. Si no siembra misericordia, no vas a cosechar misericordia. Si no siembras amor, no vas a cosechar amor. Esta es una advertencia de que Dios no se muestra misericordioso con los que no tienen misericordia. Y todo le va a salir mal. Muchas veces las acciones misericordiosas, una acción tuya misericordiosa muchas veces impide el juicio de Dios. Como pasó en Nínive.
Y se humilló todo el mundo. Aleluya. Y clamaron por misericordia a Dios. Y Dios los perdonó. Debemos ser de un corazón limpio. Mateo 8:5. O sea, abierto, sincero, sin falsedad ni reserva. Por ejemplo, si invitamos a alguien solo porque tenemos esperanza que nos inviten a nosotros, entonces no estamos actuando en amor, sino por motivos egoístas, intereses personales. Según las palabras de Jesús, lo que vale es hacer el bien a quien no nos pueda recompensar. Sí, hay mucha gente que ayuda a otras personas, pero con el fin de que después recibir la ayuda de ellos. Por ejemplo, miremos esta otra situación. Cuando las naciones se reúnen, naciones, mundo, buscan la paz. Por ejemplo, cuando la ONU o cuando la OTAN o cualquier otra organización internacional que se reúna para llegar a un acuerdo de paz. Pero si no hay paz en el corazón de ellos, no se puede cumplir ningún acuerdo de paz. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Por eso que todos esos acuerdos de la OTAN, de la ONU, de todas estas internacionales, han fracasado. No llegan a un acuerdo porque pues si no hay amor, no hay paz en ellos. ¿Qué paz tú puedes transmitir? Ni los palestinos, ni los árabes, ni Israel tienen paz en sus corazones. Por eso todas las conferencias de paz fracasan. Ninguno tiene la fuerza moral para proponer la paz y sostenerla. No todo el mundo puede ser pacificador o consejero. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Los pacificadores son los que se han reconciliado con Dios, han hecho la paz con Él mediante la cruz. Ahora se esfuerzan mediante la vida y el testimonio por guiar a los demás, incluso a sus enemigos, a estar en paz con Dios. Ese es el verdadero pacificador. No es echarle leña al fuego, no es pisotear al que se cayó. Dios es el supremo pacificador y sus hijos siguen su ejemplo. Si están en paz con Dios y viven en paz con los hombres, han entrado en la paz de Cristo. Pero en Mateo 7:12, el Señor Jesucristo resume todo con estas palabras. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Hacer lo mismo con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Bueno, esto está claro. Esa gente que actúan en Facebook en esa forma, mire hermano, así les van a pagar a ellos también. Por lo tanto, la ley y los profetas son solo una sombra de la realidad de Cristo. Por tanto, en vez de juzgar, debemos tratar al prójimo según desearemos que nos traten a nosotros. Porque Dios es siempre la base de su relación con su semejante. Dios siempre es la base. Si como verdadero cristiano usted atesora estas palabras y las cumple, será un canal de bendición del amor de Dios derramado en sus corazones. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, la fe cristiana no engaña, ya que está basada ¿qué? En hechos de la vida y la muerte y resurrección de Cristo. Sabemos que la esperanza de grandes bendiciones futuras no serán en vano, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón del amor de Dios. Nosotros experimentamos el amor de Dios en nuestros corazones, sobre todo en tiempos difíciles, porque sostiene a los creyentes en sus sufrimientos y le asegura su esperanza de gloria ahora y en el futuro, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones
del amor de Dios, cumpliendo así la exhortación de 1 Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. No dice, debemos de juzgarnos unos a otros, eso no lo dice. Esta es una exhortación a recordar cuando somos tentados a no amar. Nuestro amor no debe ser un mero sentimiento. Dios nos pide que nos entreguemos a nosotros mismos para el bien de los demás, tal como Él, Jesús, lo dio por nosotros. Entonces se manifestará el amor de Dios en tu vida y serás de bendición a todos los que te rodean. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago 3:13 dice, que muestre por las buenas conductas su obra en sabia mansedumbre. El orgullo intelectual ha sido siempre el pecado dominante a los maestros, a los líderes. Un maestro debe practicar lo que enseña. Un predicador debe practicar lo que predica. Y un consejero debe predicar lo que aconseja. Fácil con un micrófono empezar a decir 20,000 cosas. Por eso a veces no hace efecto a nadie, porque no lo vive. Eso es triste, esa situación. ¿Qué sucede cuando el amor es humano o carnal? Santiago 3, 14 al 16. Escuche bien. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermano, eso es lo que estamos viendo nosotros en Facebook. Contiendas y batallas y luchas. Eso viene de abajo. El celo amargo en la iglesia es, primero, terrenal. Es decir, mancha lo que es santo y lo que es del Espíritu. Segundo, es animal, es decir, sin Espíritu Santo. Tercero, es diabólico, es decir, inspirado por los demonios. Un maestro motivado por ambiciones egoístas siempre mentirá contra la verdad. Si la sabiduría se presenta separada de una conducta buena, humilde, y no viene de lo alto, rechácela. Lo perverso produce confusión. Pero por otra parte, Dios trae armonía y sabiduría, porque el amor de Dios tiene sabiduría de lo alto. Y Santiago 3, 17 y 18 dice, pero la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago describe la sabiduría práctica y moral, no el conocimiento teórico. La característica principal de la sabiduría divina es que es pura, es decir, libre de contaminación. La sabiduría divina también es pacífica, lo que describe un espíritu tranquilo, calmado, sin hipocresía. La verdadera sabiduría es sincera y sin pretensiones. La mayor fuente de discordia y conflicto en la iglesia es el deseo de reconocimiento, de honor, de poder y de superioridad. La satisfacción de los deseos egoístas se vuelve más importante que la justicia y la voluntad de Dios. Cuando eso sucede, surgen conflictos egoístas en nuestra comunidad cristiana. Las contiendas demuestran
que no tienen el Espíritu de Dios y que están en fuera del reino de Dios. Oye bien, rehúsa las discusiones innecesarias y rencillas personales. Busca estar en paz con los demás, dándole preferencia antes que a ti mismo. Porque el verdadero avivamiento se manifiesta en el amor hacia los demás. Vamos a inclinar los rostros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Verdadera palabra, Señor. Verdadera palabra. Poderosa palabra. Te doy gracias por esta palabra que me la diste para esta noche. Te doy gracias, Señor. Bendito el nombre de Jesús. Sea Cristo glorificado. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres Dios maravilloso y santo. Porque solamente en ti confiamos, Señor. Permite que esta palabra cale en nuestros corazones y que se quede en nuestros corazones, Señor. Y que sigamos manifestando ese amor tuyo a través de amar a nuestros hermanos, de amar a nuestro prójimo. Aleluya, eso es lo que tú nos mandas, que amemos a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Te doy gracias por ello, Señor. Permite que todas esas cosas, Señor, que están haciendo daño, sean arraigadas, sean sacadas de borradas, Señor.